La tisanila y el cadejo. Siempre había desconfiado de sus semejantes, pero ese día, en la alabanza a Dios, quiso invitar a dos hombres a cenar. Cansado de una vida de egoísmo, Lorenzo Vargas, tras leer la Biblia, salía todos los días de su ranchito rumbo al pueblo, buscando a quien socorrer. Asistía muy seguido a misa, y justo un día en que aún saboreaba la hostia, con su bella hija Isabel del brazo, vio a un par de hombres mal vestidos a la orilla del camino. De sus cuellos colgaban carteles hechos con pedazos de cartón de alguna caja recogida en la basura. Uno decía: hacemos de todo, siembra, ordeña, albañilería. El otro, trabajos a cambio de comida. Don Lorenzo les estudió el porte y tras toser para aclararse la voz, y bajo la mirada extraña de su hija, invitó: no vivo lejos, y un taco para dos buenas personas como son ustedes no ha de faltar en mi mesa. Los dos hombres se acercaron tendiendo las manos y con la cabeza gacha. Muchísimas gracias, patrón, dijo el más robusto de los dos, mientras sonreía ampliamente y estrechaba la mano de su benefactor. Este hombre tenía el rostro casi oculto entre los mechones de una cabeza que parecía no haber sabido nunca de peines. «¿Y trabajo no habrá?», dijo el otro más serio. «Pues ahora verán». Vargas se rascó la cabeza sudorosa bajo el sombrero y volteó a ver a su hija con el entrecejo arrugado. «¿Qué se necesita en el rancho, Chabelita?». «Pues no sé, papá, tú sabrás». «Bueno, ahorita vemos qué se ofrece. Vénganse con nosotros. Primero hay que dar de comer al…», dudó en el término que debía usar para no herir los sentimientos de los señores, «al necesitado». Los desempleados corrieron por sus mochilas rotas, donde cargaban algunas herramientas viejas, y se emparejaron con el señor y la jovencita, que iban unos metros adelante. Empezaron a andar por una subida terregosa y húmeda, donde las botas del ranchero y las zapatillas de la jovencita se divertían destrozando terrones negros. Los otros iban descalzos. Don Lorenzo buscaba el modo de iniciar una plática. «¿Y desde dónde vienen?», fue lo primero que se le ocurrió. Los dos extraños se miraron entre sí sorprendidos por la pregunta. «¿Acaso ocultan algo?», se dijo el ranchero. Isabel miraba divertida a los sucios rostros de sus invitados. «Verá, patrón, nos trajo hasta acá el viento desde un lugar muy feo, por allá en el norte». «Ah, Dios». El señorón se esforzó por mantener la sonrisa. «¿No será de la cárcel?», aventuró y se rió para enfatizar que se trataba de una broma, y también para reforzar su deseo de que no fuera así. «Ay, papá», se rió la muchacha, «¿cómo eres?». «No, patrón, ¿cómo cree?», dijo el más alegre y despeinado de los dos. «Nacimos en un pueblo de nombre raro, en Totzil, pero de ahí nos corrió la tisanila». «¿La qué?», preguntó Isabel con su voz y gesto aniñado, dando vueltas a su sombrilla, que había bajado porque ya andaba entre árboles copudos. «La tisanina, niña. ¿No ha oído hablar de ella?». «También le llaman la tisigua», intervino el hombre robusto y alegre. «A lo mejor así la nombran aquí, y con mayor razón ha de haber escuchado algo si viven cerca de algún río». «Pues, ¿cómo no la van a conocer si anda por todo Chiapas?». Entonces don Lorenzo recordó lo que había sucedido cuando acababa de instalarse en estas tierras. Jacinto, el más viejo de sus criados, había ido a verlo, mientras él acomodaba en la vidriería del comedor la excelente dotación de vinos que acababa de llegarle de Europa. En realidad él tomaba rara vez, pero en esa ocasión quería ofrecer buenos vinos a sus visitantes con motivo del primer cumpleaños de su hija. «Don Lorenzo, don Lorenzo, que se acerca la tisanila». «¿La qué, Jacinto? Háblame más fuerte». «La tisanila, patrón». «¿Y quién es ella? ¿Qué mujer?». «Mejor ni la vea, patrón, ni la vea, o lo dejará loco. Cierre sus puertas y ventanas. Yo me huyo con mi familia para el otro lado del monte. Que no la vea nadie, menos su hija. Es de veras fea como el mismo demonio, y le meterá miedo para toda la vida a la niña. Y a ustedes también. Les juro que usted y su mujer no podrán dormir en meses luego de divisarla».
¿Qué digo meses? Años de miedo. Cierre bien y esconda sus vinos. ¿Quién sabe ahora por qué dejó el río? Pero ahí viene, ya ve, toda despeinada. Yo creo que olió sus alcoholes, patrón. Ella odia eso de las parrandas y a los juerguistas los deja idiotas. Solo respeta a la gente muy trabajadora y que no tiene vicios. Pero ya ve que yo fumo mucho, por eso ya me voy, dispense usted. Y el pobre Jacinto desapareció en un santiamén. Diablo de peón que me he conseguido. Todos estos indios son ignorantes. Dios sabe que solo por buena gente lo mantengo en mi casa. Su mujer, Aurora Diermisen, había escuchado todo sentada al piano, cuyas teclas acariciaba con la mano derecha mientras sostenía con la izquierda a la bebita Isabel. Estaba a solo unos metros de la ventana que daba al portal de gruesos maderos y dijo suavemente: «Será mejor que hagamos caso. Una nunca sabe lo que estos ingratos esconden detrás de sus supersticiones». «Pero... sí, está bien». Tras cerrar y ver a su esposa, don Lorenzo se quedó pasmado por su expresión de espanto. «¿Qué pasa, mujer?» La vi por un segundo, entre el follaje de la selva. Era realmente horrible. ¡Dios mío! Pero... ¿y la niña? ¿La vio?» «Isabel me miraba, no te angusties». Lorenzo corrió a descolgar su rifle de la pared de piedra. «¿Qué vas a hacer, Lorenzo?» Él empezó a cargar el rifle sobre la mesa del comedor. «Voy a acabar con esa tisalina o tisigua, por fea que sea. No va a parar mis tiros». «Lorenzo, detente, por todos los santos. Es solo una miserable andrajosa que salió solo Dios sabe de dónde. Déjala que se vaya, que se largue». Don Lorenzo no hizo caso y se internó en la selva. Casi oscurecía. «Jacinto, sigue a tu patrón. ¡Jacinto!», gritó doña Aurora, pero el hombre ya había huido junto con su familia. Don Lorenzo corrió ágilmente saltando matas, piedras y arroyos. De pronto vio a lo lejos una cabeza hirsuta, luego un cuerpo rechoncho que se movía con dificultad cargando un cesto de ropa. Por último, tras unas piernas hinchadas que avanzaban con pesadez, la mujer parecía estar llena de pavor y susurraba palabras en un idioma nativo. Don Lorenzo levantó el arma y apuntó, pero justo cuando iba a disparar, un enorme animal parecido a un perro saltó frente a él y luego se perdió entre los árboles. Un sonido agudo vino de lejos, y hacia ese punto se dirigió el monstruo. El señor lo siguió con la mirilla del arma, pero lo perdió antes de poder disparar. Entonces buscó a la mala mujer, pero ésta había desaparecido también. Al día siguiente volvió Jacinto muy temprano junto con su mujer. Don Lorenzo lo llamó a su despacho. «Siéntate, Jacinto. Háblame de esa mujer horrenda. Ayer fui tras ella, pero un espantoso animal me salió al paso». «¿Cómo era?», preguntó Jacinto con los ojos muy abiertos. «Fue muy rápido, pero vi como si sus ojos lanzaran llamas. Era enorme, casi del tamaño de una mula». «¿Y la tisanila le silbaba al animal?». «Sí, ahora que lo recuerdo. El cadejo, patrón. Es como un perrote y también odia el alcohol, pero a veces conduce a los borrachos perdidos hasta su casa. Y dicen que también le gusta proteger a la gente de buenos sentimientos, sobre todo a los niños. A lo mejor vino a conocer a su hija». Durante largos años, don Lorenzo vio al extraño perro pasar frente a su casa, semioculto entre los árboles. Isabel devolvió el presente a don Lorenzo. «Papá, ya llegamos. ¿No los vas a invitar a pasar?», y señaló a los invitados. «Oh, sí, por supuesto. Pasen, pasen». Doña Aurora no se sintió a gusto con los invitados, y mucho menos cuando terminada la comida empezaron a hablar de la tisanila. «Pues sí, patrón», decía el hombre alegre. «No había día en que no se nos apareciera. Nadie sabe qué es lo que quiere, pero yo adivino que quiere su selva libre de intrusos. Ha de corrernos a todos». «Dice mi abuelo», intervino el otro, «que ella ha habitado aquí desde que el mundo es mundo y que trató de correr a los tazotiles, a los españoles, luego a los alemanes, pero hay quienes ya no le tienen miedo. Nunca ha hecho daño a nadie, pero por si las dudas, nosotros ya no vamos. Solo queremos juntar harto dinero para irnos muy lejos de aquí». Doña Aurora habló temerosa al oído de su marido, a quien informó que los rostros de los invitados
Le recordaban los retratos hablados de un par de hombres que habían estado cometiendo una serie de crímenes en algunos poblados del norte de Chiapas durante años. Al recordar las palabras de Jacinto, el señor les lanzó varias preguntas. ¿Cuánto tiempo tienen de no trabajar? ¿Ustedes se emborrachan o tienen otros vicios? Hubo un silencio pesado. Bueno, empezó a decir el más serio. Seguro ya le contaron al patrón que la tisanila no le gustan los viciosos, dijo el otro invitado con un tono de voz que denotaba su molestia. Luego encaró a don Lorenzo. Pero nosotros no tomamos así mucho que digamos. A veces se pierde uno con la bebida, ya sabe, y entonces se pueden hacer cosas feas. Y lo miró con rostro amenazante. Confirmadas las sospechas de que por desobligados los corría la tisanila de donde podía, el anfitrión hizo otra pregunta bajo la mirada extrañada de su esposa y de su hija. ¿Y qué me dicen del Cadejo?, preguntó de pronto don Lorenzo, tras romper un palillo con los dientes. No, jefecito, dijo de inmediato el hombre alto y risueño, poniéndose muy serio y pálido. De ese sí no sabemos nada. ¿Quién o qué es? ¿Estará mintiendo?, se preguntó don Lorenzo. Olvídenlo, dijo desviando la mirada y poniéndose de pie para indicar que daba por terminada la plática. Acto seguido salió al patio pensativo. Así que no es peligrosa la tisanila, solo mete miedo a los vagos. Pero se ve que con todo son buenas personas, no criminales. Se recargó contra el tronco de un árbol. Y el extraño perro o lo que sea aquel animal, ¿qué querrá por aquí? Pero no lo he visto últimamente. No bien acababa de pensar eso cuando entre la maleza vio moverse al enorme animal. ¡Válgame Dios! Voy a tener que mantenerme despierto. Intuyo que se cierne un gran peligro sobre esta casa. Esa noche los huéspedes durmieron en la bodega que estaba a un costado de la casa, y don Lorenzo se mantuvo despierto con el arma en los brazos, en un sillón frente al ventanal que daba hacia lo más profundo de la selva. Por momentos cabeceaba y escuchaba ruidos extraños provenientes de la espesura en penumbras. Sin embargo, ninguno de esos sonidos logró arrancarlo de su cómodo asiento. Fue hasta que escuchó un agudo silbido que saltó arma en mano. ¡El Cadejo! Entre las siluetas de los árboles, don Lorenzo creyó ver que se movía una cabeza de pelos enmarañados, y el silbido terrible llegó hasta él entre el crujido de las enredaderas que daban a su alcoba. De pronto, aquel ruido se desvió y pareció dirigirse hacia el cuarto de Isabel. ¡Ah, Dios mío! La tisanila lo ha mandado aquí, y ella lo espera entre los árboles. Pero qué bruto soy. Ni siquiera revisé que estuvieran bien cerradas las puertas de mi hija. Salió al pasillo y corrió hacia el cuarto de la joven. Hasta él llegó un fuerte olor a alcohol, y al abrir la puerta del cuarto de la muchacha, un terrible espectáculo le esperaba. Los dos visitantes, que a esas horas ya habían consumido buena parte del vino que se guardaba en la bodega, sometían a su hija. Uno, a sus espaldas, le tapaba la boca y le jalaba los cabellos. El otro apuntaba a su cuello con un gran cuchillo. En su estado, los hombres no advirtieron la presencia de don Lorenzo, quien les apuntó, pero antes de que pudiera disparar, el hombre alegre le dirigió una mirada desquiciada y luego le lanzó un puñal que había sostenido contra el cuello de la joven. Herido en un hombro y desde el suelo, don Lorenzo aún trató de disparar, pero le fue imposible. «Ahora sí, maldito viejo, te va a llevarla». «¡Hey!», lo llamó su compañero aterrado y soltando a la muchacha. «¡Mira eso!», señaló la ventana abierta. Contra la luz de la luna se dibujó la erizada silueta de un enorme perro. «¡Otra vez!», gritó el que estaba a espaldas de la joven. «Siempre hemos conseguido librarnos si corremos a tiempo». «¡El Cadejo! ¡El Cadejo!», decía don Lorenzo débilmente, perdiendo sangre. Los malhechores salieron a prisa, saltando por encima del caído, pero el Cadejo se metió por entre las piernas del más bajo, luego por entre las del otro, y con ellos, sobre el lomo, dio la vuelta y saltó por la ventana, atendiendo a los silbidos de la horrorosa mujer que lo esperaba en una senda serpenteante del bosque. «¡Papá!», reaccionó Isabel y fue a socorrerlo. «¡Mamá! ¡Mamá, llama al médico!». Cuando semanas después don Lorenzo pudo ponerse de nuevo en pie, lo primero que hizo fue tirar las botellas de vino que aún le quedaban. Luego mandó llamar a Jacinto, con quien se encerró en su despacho. «Seguramente estás enterado de todo, Jacinto».
Sí, señor. ¿Y qué tienes que decirme? ¿Debemos temer algo? ¿El perro soltará a esos malditos y volverán a atacarnos? ¿O qué pasará? Esos ya han de estar bien muertos. He tratado de encontrar los cuerpos. No dudo que los encontraré con los cráneos destrozados. Para mí que el cadejo les quiso dar su lección. Pero, ¿cómo supo ese perro que estaba en peligro mi hija? ¿Por qué los trajo la Tisalina? Puedo jurar que la vi allá afuera en las sombras. Lo más seguro es que cuando ella vio a Isabel, la tomó bajo su protección, por ser tan bonita la niña. Luego yo creo que... Guardó silencio un buen rato. Sí, Jacinto, dime, pidió don Lorenzo impaciente. Yo creo que a usted no lo quería tanto, pero su buena acción de ayer de recoger a dos hambrientos hizo que usted le cayera bien, y por eso el cadejo a usted merito le hizo nada, pese a haber bebido a veces y haber olvidado sus labores. Así es, patrón, el cadejo puede matar o ayudar según el alma de quien se lo encuentra. Si el alma es negra, lo revuelca y lo mata. Gracias, Jacinto, puedes irte. Antes de salir el hombre se volvió. ¿Sabe qué es algo bueno de esto para todos? ¿Qué? Que ya sabemos ahora sí qué demonios quiere la Tisanila. Días después, don Lorenzo y su familia abandonaron aquellas tierras. Dejó la finca en posesión de los indígenas y bajo la administración de Jacinto. Se dice que salvó doña Aurora, que murió de tristeza al verse privada de sus lujos. Los Vargas llevaron desde entonces una vida de entrega al prójimo. Así que ya se sabe, de algunos seres sobrenaturales nada hay que temer si se tiene el alma limpia o en proceso de purificación.